Chicos, vamos a comenzar con los temas para el día de hoy. La idea es un poco conversar las actitudes que puede adoptar una persona que recibe una demanda civil y analizar un poco tanto la estructura del escrito como las cargas técnicas que tenemos que cumplir para lograr hacer nuestro trabajo eficazmente, ¿no? Y no caer en supuestos de mala praxis profesional, lo que implicaría que después nuestro cliente se vuelva contra nosotros, ¿no? Ya hablamos varias veces de la importancia de la etapa postulatoria para la vida profesional. Así que vamos a intentar ponernos en los zapatos de aquel abogado o abogada que recibe a su cliente que viene con la cédula en la mano, ¿no? De traslado de demanda. O bien si ustedes la han recibido electrónicamente en el domicilio que ya habían registrado al efecto. Porque esto, o sea, el ejercicio es bastante parecido al que nosotros conversamos a la hora de hablar de la demanda, ¿no? Uno, ante determinada situación van surgiendo como varias preguntas que el litigante se hace. Así que la idea es conversar un poco eso sobre la base de lo que le va pasando al profesional en la medida que tiene que resolver. Así que vamos a compartir acá, a ver, esperen, ¿eh? Vamos a compartir lo de la página, esto está en nuestra página. Material, chicos, ustedes lo tienen ahí. Bien. Fíjense, acá, chicos, hay material sobre traslado de demanda. Yo acá les pido, por favor, les pido, lo que hay acá, modúlenlo con la regla de la acordada 4013, porque hay material que no está actualizado en términos normativos. Entonces guarda con lo que lean acá. Lo que pasa es que muchas cosas son de gran riqueza, porque por ejemplo acá se explica cómo es la notificación bajo responsabilidad de parte, los requisitos de validez de un traslado de demanda, cuando es de papel. Pero bueno, modúlenlo. No, todo lo que dijimos de la 4013 sigue vigente. Lo que pasa es que algunos trabajos que nosotros les compartimos son un poquito más viejos. Pero bueno, a esta altura ya tienen la plasticidad mental como para ir acompasando lo que leen, aunque esté desactualizado. Bien, a ver, contestación de demanda. Comencemos por el principio, ¿no? ¿Cuáles son las actitudes que puede adoptar una persona que es demandada? Yo lo dividiría en dos grandes grupos, ¿no? El primero sería comparecer a juicio. Y el segundo sería directamente no comparecer. Yo sé que suena increíble, pero hay muchas personas que reciben una demanda y no le dan ni bola. Hacen un avioncito y simplemente la arrojan en un cesto. Entonces, ciertamente una actitud posible, no comparecer. Que ya vamos a ver qué efectos tiene y cuáles son las variantes, ¿no? Pero digamos que lo normal y habitual o lo natural sería que el demandado comparezca. Ahí suelen aparecer algunas actitudes diversas. La primera de ellas sería allanarse. Ustedes saben que allanarse es una variante extrema del principio dispositivo y consiste básicamente en darle la razón en todo al actor. El código dice algo así como que allanarse es reconocer como fundadas las pretensiones del actor. Perfecto. Ahora bien, el allanamiento rara vez es total, ¿no? Suponiendo que que el demandado se allane, muchas veces es parcial. Está bien que el código habla del allanamiento en tiempo oportuno, incondicionado, total, pero eso lo hace para hablar de la atribución de costas. En la vida real, el allanamiento es algo poco visto, pero en caso de proceder, la mayoría de las veces que esto ocurre es de tipo parcial, o sea, se puede allanar algunas pretensiones y resistir a otras.
O sea que se hace una cosa mixta, digamos. Bien, vamos como de menor a mayor. Después, ¿qué puede ocurrir? El demandado se empieza a defender, ¿no? Empieza a articular defensas, excepciones e impedimentos procesales. O sea, esto que ustedes vieron en la teoría empieza a ocurrir acá, en la práctica. El demandado se empieza a defender. ¿Y qué tiene para defenderse? Primero, la posibilidad de oponer excepciones de previo y especial pronunciamiento. Pequeño comentario. Esto ustedes ya lo han visto en la teoría. Yo no voy a volver hoy sobre las excepciones de carácter previo, pero sí les puedo dar algunas sugerencias, chicos. Eh, Traten de no forzar las excepciones previas. Uno puede observar en la práctica cotidiana que abogados y abogadas hacen un gran esfuerzo por maquillar como previas excepciones que son de fondo. Yo les sugeriría que no hagan esto porque, como lo hemos visto hace algunas clases atrás, la resolución de excepciones, o sea, el planteo de excepciones y su resolución es un incidente, es un planteo de carácter incidental, lo que obviamente genera un vencedor y un derrotado, y de la mano con eso la imposición de costas. Entonces, si uno fuerza a una defensa para hacerla encajar como previa, siendo que no lo es, lo que va a pasar es que esa cuestión incidental la van a perder y va a generar la imposición de costas. O sea que yo les sugeriría que no hagan eso. Por algo el legislador tiene un catálogo cerrado de excepciones previas. ¿Qué te dice el código? Te dice, mira, de todas las defensas que puede haber, que son infinitas, vamos a seleccionar estas 10 y las vamos a tratar como previas sin abrir a prueba. O antes de la apertura a prueba de la causa. O sea, si nosotros caemos en alguna de esas excepciones que son de carácter previo, genial, buenísimo. Ahora, si ustedes no están en alguno de esos supuestos, les sugeriría que no lo fuercen, porque lo que va a pasar es que esa incidencia la van a perder con su correlativa imposición de costas. ¿Dónde se suelen tentar los abogados y abogadas? La previa más tentadora es la de falta de legitimación. ¿Se acuerdan? Dentro de las que son de carácter perentorio, está, por ejemplo, la de cosa juzgada, la de prescripción cuando es de puro derecho, y la falta de legitimación manifiesta. Ahora, no es un detalle menor el adjetivo de manifiesta. Fíjense que con la prescripción te dice de puro derecho, o sea que es la que surge solo de constatar los documentos, y cuando habla de falta de legitimación, está hablando de falta de legitimación manifiesta, chicos. Tiene que ser manifiesta. Los casos de homonimia, el demandado no es quien se le atribuye la responsabilidad, o el actor no es el titular del crédito, qué sé yo, alguien que se confunde y reclama un crédito que es del vecino. Eso es falta de legitimación manifiesta activa. Esos son los casos de falta de legitimación manifiesta. Todo lo demás no, chicos. Todo lo demás no. ¿Y por qué? Se estarán preguntando. Bueno, si ustedes se ponen a pensar, analizar en qué consiste defenderse, se van a dar cuenta que en realidad todas las defensas tienden a falta de legitimación pasiva. Cuando yo digo, mirá, no soy el que te tiene que pagar, ¿qué estoy diciendo en lenguaje procesal? No soy el legitimado pasivo de tu acción. Entonces, en general, todas las defensas tienden a excluir la legitimación pasiva. Entonces, no tratemos de maquillar una defensa de fondo con adorno para tratar de hacerla pasar como previa, porque lo que es manifiesto está bastante claro, no es algo dudoso. De hecho, es su naturaleza, ¿no? Si yo digo estoy manifiestamente quebrado, pues no tengo un mango, no es que ahí me tengo que poner a pensar a ver si llego o no a fin de mes. Entonces esto es lo mismo, está bastante claro cuando una falta de legitimación es manifiesta. En todos los demás casos la defensa es de fondo.
Sigamos adelante. Entonces, el demandado se empieza a defender. ¿Cómo lo hace? Una variante es oponer excepciones previas. Guarda con las previas. No quieren hacer encajar una de fondo como previa. Les puede ir mal. Entonces, si no las hay, no las articulen. Avanza el demandado. Contesta demanda. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la naturaleza, la esencia de contestar demanda? Oponer excepciones. ¿Cuáles? Las de fondo. Fíjense que el 354 empieza así, patada en el pecho. Opondrá al demandado todas las defensas que no tuvieran carácter previo. ¿Qué te está diciendo? Defendete como vos lo juzgues pertinente. ¿Con qué defensas? Todas. Todas las que no tuvieran carácter previo. No será hoy el día que vamos a repasar el catálogo de defensas. Se acordarán cuando cursaron Derecho Romano que tenían un catálogo, eran como 100, qué sé yo, 120. Bueno, son esas y todas las que a ustedes se les ocurran. Ahora vamos a ver una contestación de demanda real que hicimos acá en el estudio. Con variantes, ¿no? Puede hacer las dos cosas el demandado. O sea, articular excepciones que son previas y a la vez oponer excepciones de fondo, en otro capítulo aparte. Técnicamente son dos cosas diferentes. Fíjense que en el proceso ordinario incluso hasta podrían articularse en dos escritos diferentes, porque tienen distinto plazo. 10 días para oponer excepciones previas y 15 para contestar demanda. De tal suerte que yo podría hacerlo hasta en dos escritos. En general se hacen el mismo, o sea, contesta demanda, opone excepciones previas y se defiende a la vez con defensas de fondo, que pueden ser planteos hasta incluso subsidiarios. O sea, si no prosperan estas defensas previas, tengo estas otras que son de fondo. ¿Qué puede hacer también el demandado? Tirarle por la cabeza una pretensión al actor. Eso se llama reconvenir. Contrademanda en el lenguaje vulgar. Su nombre técnico es reconvención. O sea, articula una pretensión en contra del actor. O sea, no solamente no te voy a pagar, sino que vos me debes a mí. En último lugar, aparece la comparecencia fuera de plazo, chicos. Esto lamentablemente a veces es habitual, como la gente no entiende nada, muchas veces llega con la demanda vencida, o sea, con el plazo vencido para contestar. Esta es una situación bastante grave porque implica que la posibilidad de defenderse es muy limitada, chicos. Imagínense, me remito a lo que dice el 354, ¿no? Aquel que no negó categóricamente los hechos, en algún punto lo está reconociendo como verdaderos. Y el juez tiene la facultad para tenerlos por probados, ¿no? A los hechos del actor me refiero, ¿no? Y con los documentos mucho peor, porque se los tiene por legítimos. Y ahí no le da a elegir al juez. O sea que la situación es bastante grave. Obviamente que la persona que comparece fuera de plazo puede ejercer actos de defensa hacia adelante. O sea, depende del estadio procesal en que se incorpore, podrá asistir a audiencias, hacer preguntas, formular impugnaciones a pericias, articular recursos, puede hacer un montón de cosas, pero hacia adelante, nunca puede retrogradar lo que ya pasó. Por supuesto que alguien que comparece fuera de plazo, incluso hasta puede salir airoso, ¿no? Imagínense una caducidad de instancia que prospera, buenísimo, pero lo ideal es defenderse. Finalmente aparece la situación del que no comparece. Esto es bastante grave, porque ¿cómo se entera el que no comparece? Cuando le están ejecutando la sentencia civil. Te llega un embargo, vas a vender tu casa, está embargada, vas a sacar plata del sueldo y no está, o querés transferir tu auto y no podés. Entonces la situación es bastante grave. La falta de comparecencia tiene dos escenarios, chicos. Esto ustedes lo habrán visto con Rafael. Una es la mera incomparecencia y el más agravado es el de la rebeldía. Lo que me interesa que quede claro es que no es lo mismo, chicos. La rebeldía es una calidad procesal. Se adquiere a pedido de parte. O sea, el actor pide que se decrete la rebeldía del demandado. Y es toda una calidad procesal.
eh, que solo aparece cuando se decreta judicialmente. O sea, eso es lo que quiero transmitirles. Hasta que eso no pasa, vos tenés una mera incomparecencia. Con los efectos que ya vimos, ¿no? En todos los casos, tanto en la rebeldía como en la incomparecencia pura y simple, su efecto es que los hechos aparecen como reconocidos, los documentos también, y todo lo que pasa en el proceso se notifica por Ministerio de la Ley a través de su publicación en la MEB. O sea, una situación bastante grave. Y ustedes se estarán preguntando ahora, ¿y entonces para qué sirve la rebeldía? La rebeldía tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que cuando el actor consigue que el demandado sea declarado rebelde, puede solicitar medidas cautelares, como el embargo, de manera automática, o sea, sin acreditar ni el derecho verosímil ni el peligro en la demora. Atento a la grave sospecha de que después el demandado se pueda evadir del cumplimiento de la sentencia, ¿no? Y su desventaja es que el decreto de rebeldía debe notificarse en el domicilio real, lo que puede hacer que el demandado venga, que diga, uy, mira, esto va en serio, vamos a presentarnos. Entonces, esa evaluación la tienen que hacer ustedes después en el caso concreto, a ver qué les conviene. Si hay algo para embargar, quizá les convenga la rebeldía. Ahora, si no hay nada para embargar, qué sé yo lo dejaría así. Y tratar de avanzar lo más que pueda en el proceso civil, hasta que algún día comparezca o simplemente no lo haga nunca. Y se enterará cuando le empiece a ejecutar la sentencia. Bien, así que ese es el cuadro general. Nos toca ahora analizar cuáles son las cargas técnicas que ustedes tienen que cumplir para contestar una demanda eficazmente y que después su cliente no los demande a ustedes. Las cargas técnicas de la contestación están en el artículo 354, que uno debe leer con mucha atención. O sea, es tan importante como el 330, eso es lo que quiero decir. Muchas veces uno se abraza al 330 y lo aprende de memoria. Bueno, el 354 también, chicos. Le diría que hasta es más importante, porque fíjense que el demandado puede ampliar la demanda hasta que esté notificada. O sea que yo podría haber escrito la demanda más o menos de manera completa y decir, uy, me olvidé esto, bueno, ampliamos demanda, buenísimo. El demandado no tiene la posibilidad de ampliar la contestación, es un solo tiro. Así que hasta les diría que es más importante el 354. Que pasándolo en limpio, tiene por lo menos estas 6 cargas que nosotros vamos a analizar acá. Respecto de los hechos que el actor está afirmando, tiene la carga de reconocerlos o de negarlos. Similar consideración respecto de los documentos, con consecuencias jurídicas muy graves si nosotros no la cumplimos. Obviamente que de la mano con reconocer o negar hechos, después tiene que dar su propia versión. Esto en las demandas suele ponerse como realidad de los hechos. Obviamente, 354, primer párrafo, debe oponer todas las defensas que no tuvieran carácter previo. Las previas también, ¿no? Pero de eso ya hablamos. Según el tipo de proceso, vamos a ver qué tipo de prueba vamos a ofrecer. Porque si es ordinario, solamente la documental, a la espera del auto de apertura a prueba para ofrecer el resto. Y después, en líneas generales, cumplir con el 330. Que ya vamos a ver cuáles son las cosas que se le aplican por paralelismo, ¿no? Sigamos. Acá, chicos, lo que tenemos es la estructura genérica de un escrito, ¿no? O sea, así como nosotros vimos cómo podía estructurarse una demanda civil en forma lógica, con la contestación de la demanda pasa algo similar. Hay una estructura que nosotros podríamos caratular de genérica, obviamente después con las variantes de cada caso particular. Y con capítulos contingentes que podrían llegar a estar y que no están acá, ¿no? Obviamente. Acá hablamos de una estructura de tipo básica. Capítulos contingentes sí puede haber, qué sé yo, por ejemplo acá, antes del objeto, después del objeto podría poner el rubro personería, si es que represento a alguien. Pero es un capítulo contingente.
O sea que lo que ustedes van a ver en este cuadro son todos capítulos que deberían estar siempre, ¿no? Bien, obviamente tiene un encabezado, de la manera en que ya lo hemos visto en otros encuentros. El objeto es también similar, ¿no? Vengo por medio de la presente a contestar traslado de demanda, solicitando desde ya su rechazo con imposición de costas. Ese sería un objeto bastante habitual en la contestación de una demanda. Fíjense, chicos, que acá empezamos a cumplir con la carga del 354. Todo lo que tiene que ver con los hechos, ¿no? Entonces va a implicar que yo en un subcapítulo efectúe algún reconocimiento de hechos, si es que lo juzgo algo necesario, pertinente, y después empieza la negativa expresa. Ahora vamos a ver una contestación real, nada más estoy presentando la estructura. En línea con la carga número 2, o sea, esta, reconocer o negar los documentos, un cuarto capítulo se trataría de el reconocimiento expreso y el de la negativa categórica de los documentos, primero de los que me imputan a mí como autor. Y después aparecen también los instrumentos particulares no firmados, que uno puede decir que no le constan y que de paso los niega, los impugna. Y en un subcapítulo aparte, una referencia a los instrumentos públicos, en caso de haberlos. Con una aclaración, si yo impugno instrumentos públicos, después tengo que iniciar de manera simultánea la redargución de falsedad. O sea, no basta con hacer el desconocimiento o impugnación del instrumento público sin que yo cumpla la carga de redarguirlo de falso. Eso es un incidente, chicos, que va en paralelo al curso principal de la instancia. Yo impugno un instrumento público en la contestación de demanda y automáticamente tengo un plazo de 10 días para iniciar el incidente de redargución de falsedad. O sea que son cargas que van de la mano. Después, obviamente, uno, después de negar rotundamente todo lo que se dijo en la demanda, tiene que empezar a construir, ¿no? Y ahí es donde uno presenta la realidad de los hechos. Básicamente es decir, lo que dijo el actor no es cierto, lo que en realidad pasó es tal cosa. Con una lógica similar, ¿no?, a lo que ya vimos. Yo me remito a lo que vimos en el escrito de demanda. Una introducción o antecedentes, un núcleo de cuál ha sido la disputa y una suerte de desenlace que es el que nos trajo al juicio que estamos analizando. Una vez que está planteada la plataforma fáctica, aparecería un capítulo para las excepciones previas, en caso de haberlas, y en segundo lugar el planteo de defensas de fondo, con sus fundamentos. Si hay reconvención, va después, o sea, fíjense que sigue también un curso lógico, ¿no? Yo primero me defiendo y después contraataco. Breve comentario o digresión muy importante acerca de la reconvención, chicos. Porque esto también les va a pasar. Ustedes les va a entrar un caso, se van a mirar al espejo mientras se hacen la corbata o mientras se maquillan las chicas y se van a preguntar, ¿debería yo reconvenir? ¿Es algo conveniente para la situación de mi cliente ser más agresivo que el actor? Bueno, yo les diría, chicos, la reconvención es un fenómeno poco habitual. Es poco habitual. ¿Por qué? Porque en general, cuando contestamos una demanda, lo que nosotros estamos buscando es bloquear la pretensión del actor. ¿Qué quiero decir? Yo no estoy obligado a plantear eventuales pretensiones contra el actor en el mismo juicio. Yo podría dejarlo para más adelante, obviamente mientras no prescriba el derecho, ¿no? O sea, yo podría dejarlo para otro momento. La reconvención es una facultad del demandado, que puede ejercerla o no.
Siempre dentro de las previsiones del código, ¿no? Esto ya, ustedes ya lo saben de la teoría, o sea, tiene que ser, si el proceso es sumario, pretensiones conexas, tienen que poder tramitar bajo el mismo procedimiento, en el mismo fuero, eso ustedes ya lo vieron. Pero suponiendo que esas condiciones se den, hay que pensárselo muy bien. Y les voy a dar un ejemplo de lo que no hay que hacer, y con esto a ustedes les va a cerrar lo que les quiero decir. Es habitual que abogados y abogadas novatos en los juicios por reivindicación articulen reconvención por usucapión. Yo les sugeriría, chicos, que no hagan esto, que por favor no hagan esto, porque eso traducido a un lenguaje un poquito más pragmático, significa que vos te estás jugando la casa del cliente en una sola mano. O sea, vos, si haces eso, hay solo dos posibilidades. O te quedás con la casa completa, o simplemente tu cliente hace el bolso y se va. Entonces yo les sugeriría que no hagan eso. Claro, se presenta como algo tentador, ¿no? O sea, tu cliente recibe una demanda por reivindicación. O sea, imaginemos los herederos de un fondo. Dice, no, bueno, mira, estaba la casa del tío, qué sé yo, vamos a reivindicarla. Buenísimo. Reivindicación. Claro, el que vive ahí dice, no, bueno, yo hace un montón de tiempo que estoy acá. No solamente no me voy a ir, sino que me voy a quedar con la escritura de dominio. Bueno, yo les sugeriría que ustedes no hagan eso. Tiene un montón de complejidades. La primera es de tipo económico. Los juicios de usucapión son muy costosos. Entonces ustedes sumarían los costos de la defensa, o sea, para repeler la reivindicación, le sumarían los costos de la usucapión, que va a implicar plano de mensura, el agrimensor te arranca la cabeza. Ustedes obviamente deberían presupuestar lo que implica un juicio de usucapión para ustedes, digamos, ¿no? Lo cual elevaría los costos a la estratosfera, digamos, porque ahí el presupuesto va. O sea, pónganse en los zapatos, ¿no? Del abogado. Usted tiene que presupuestar el juicio de reivindicación, lo que va a significar defenderlo y tratar de repeler esa pretensión, y a la vez van a presupuestar la usucapión. Un juicio carísimo, o sea, yo no sé, a ver, tengo la ley del horario por acá. Bueno, no importa. Pero imaginemos, ¿no? No sé, 60 y pico, 70, 80 IUs por la reivindicación y otros tanto quizá por la usucapión. Suponiendo que ustedes de eso se lleven o que presupuesten más o menos 160 IUs, 160 por 42.000, te da 6.720.000 pesos. Está picante. O sea, sin contar lo que implica la del agrimensor, ¿no? Que también te cobra bastante. Es una cosa muy costosa, ¿no? Se empieza a disparar económicamente. Ese es el obstáculo número uno. El obstáculo número dos es que si vos no lográs acreditar la posesión pública, pacífica, continuada, por un plazo superior a los 20 años, te vas a quedar sin absolutamente nada. Vas a perder la usucapión y además tu cliente se va a tener que ir. Entonces es un escenario complejo. O sea, yo no haría eso, chicos. No haría eso. ¿Cuáles serían los beneficios de no hacer eso? Bueno, imaginemos que las condiciones están dadas. Uno lo que puede hacer, que no es lo mismo, no es lo mismo, es oponer la prescripción como defensa. Les pido por favor que me sigan en esto. Yo sé que estamos re complicados, son las 1:30 del último día antes de las vacaciones. Pero no es lo mismo reconvenir por usucapión que articular la prescripción como defensa. Es algo bastante más sencillo. Uno ahí que dice, no, mirá, tu derecho de dominio prescribió, yo hace más de 20 años que estoy acá, prescribió, ya fue. Eso es algo mucho más sencillo. Y fíjense qué gran ventaja de que si yo logro acreditar eso, a mí después la usucapión me queda de taquito. O sea, si yo salgo airoso de la reivindicación, tengo como prueba principal
todo lo acreditado en el juicio de reivindicación para hacer la usucapión. Estoy no tranquilo, o sea, ya voy eligiendo la etiqueta del shampoo que me voy a tomar. Porque los juicios no pueden tener escándalo jurídico. Si en una reivindicación ya está acreditada una posesión pacífica continuada, pública, de 20 años, yo me voy con ese expediente, inicio la usucapión, tengo media usucapión adentro. Y al cliente vos le dejás bicicletear un poco los costos. Ya se queda tranquilo habitando en una casa que sabe que en cualquier momento, cuando junte la plata, hace la usucapión, o sea, está recontra tranquilo. Entonces yo le sugeriría hacer eso en dos tiempos, ¿no? Yo puedo zafar de la pretensión del actor, tener ya acreditada una posesión pública pacífica continuada, y la usucapión la hacemos más adelante, no hay problema. Entonces les sugeriría que con la reconvención tengan prudencia, porque muchas veces uno se está jugando el todo por el todo en una sola mano, y no es necesario, no hay necesidad. Se puede hacer en dos tiempos. Cuando uno contesta demanda, la verdad que lo que apremia es defenderse, más que contraatacar. Y ahí es donde el abogado tiene que tener templanza. Nosotros no estamos para subirnos al carro emocional del actor. Al revés. Uno como el cirujano opera, no pregunta. Ni siquiera quién es lo que tiene arriba de la mesa. Entonces nosotros estamos como para tirar un poco para acompasar, digamos. Pues, ¿qué va a pasar? Ustedes se van a enfrentar con un demandado que está recaliente. Va a decir, no, yo de acá no me voy a ir, además yo soy el dueño, y me quiero quedar con la casa, y encima quiero que me dé plata. Mira, vamos a tratar de salir de esta situación apremiante, y lo otro lo vamos pensando. O sea, esa es una actitud un poco más sabia. Así que, bueno, consejo, no se tiren encima de la reconvención. Piénsenlo bien. Por ahí la reconvención tiene su escenario natural en los litigios de tipo contractual. Ahí sí puede ser, porque uno dice, no, bueno, mirá, yo no solamente no te cumplí este contrato, sino que el que evadió una prestación fuiste vos, entonces pagame. Ahí tiene un escenario un poco más natural, y ahora lo vamos a ver en el ejemplo que les traje. Cerramos el paréntesis reconvención. Obviamente que va con prueba documental, chicos y chicas, si es un proceso ordinario o sumario, sumarísimo, en todos los casos va con documental, por remisión al 332. Y si el proceso es sumario, sumarísimo, va con el ofrecimiento de otros medios. Similares consideraciones a las que tratamos cuando hablamos de demanda. Me remito a lo que ya dijimos. También está la posibilidad de cuestionar los medios probatorios que ofreció el actor. Uno puede decir oponerse a la producción de algún medio de prueba o simplemente elegir no participar, como en el caso de la pericial, lo que va a tener impacto directo en el tema costas. Al igual que la demanda, cierra con un petitorio, frases cliché como proveer de conformidad que será justicia y las firmas. Bien, hasta acá con la estructura genérica del escrito. Obviamente que el escrito de contestación de demanda también se integra, o sea, uno puede trazar un paralelo con los elementos de la demanda civil, hablar de los elementos de la contestación de demanda, ¿no? ¿Qué quiero decir? Elementos formales, que son los mismos de todos los escritos, elementos esenciales, que son los del 354, y si tengo que elegir el esencial de los esenciales, es el primer párrafo, oponer todas las defensas, o sea, contestar demanda es defenderse. Fíjense, esto lo explica muy bien Couture, ¿no? La contracara de la pretensión es la oposición. ¿Y la oposición qué es? Defenderse a través de excepciones. O sea que es el elemento más esencial de una contestación de demanda. Y los elementos integrativos. La contestación de demanda también se integra, ¿no? Con el acompañamiento de poderes o instrumentos que justifiquen la personería. Se integra también con el acompañamiento de prueba documental, con el escrito original escaneado, si es que somos patrocinantes y no contamos con poder, con el pago del bono, con el pago del anticipo previsional. No así la tasa porque ya la pagó el actor. Tasa no, la sobretasa tampoco. A diferencia de la demanda,
la contestación de demanda se remite al juzgado. Se remite al juzgado. Algunos juzgados están pidiendo la vieja planilla de demandados. Para mí esto no tiene mayor, qué sé yo, por ahí lo que suple es el control que tiene que llevar Receptoría General. Antes la demanda, uno llenaba, la contestación de demanda, uno llenaba la planilla de demandados, que básicamente es consignar los datos del demandado, ¿no? Eso es la planilla de demandado, es un Excel. Eh, entonces algunos juzgados te piden la planilla de demandados, porque eso después se toma nota y va a Receptoría General, que también toma nota de la contestación de la demanda y de los datos del demandado. Todo eso tiene sentido, porque ustedes se acuerdan que una de las funciones de la Receptoría General es llevar al registro de todos los juicios que hay, con su carátula completa y las partes. ¿Eso para qué es? Para que cualquier abogado que le interese saber si fulano de tal es demandado, pueda conocerlo en Receptoría General, en la ventanilla de fichero. Entonces, otro elemento integrativo podría ser confeccionar la planilla de demandados, que es la que después el juez, mediante una comunicación o simplemente la remisión electrónica del expediente, manda a Receptoría General para que tomen la debida nota para el registro de fichero. ¿Se entendió, chicos? Por ahí lo dije demasiado rápido. Los demandados también tienen que acompañar sus datos. Lo hacen a través de una planilla que va como archivo adjunto a la contestación. De eso, el juzgado tiene dos posibilidades. O le manda una comunicación mediante oficio o comunicación electrónica a Receptoría General con la planilla de demandados, o muchas veces lo que hace es girar electrónicamente el expediente para que tome conocimiento, tome los datos que necesite, confeccione el registro que queda en el fichero y el expediente se gira electrónicamente a través del juzgado. O sea, cualquiera de las dos variantes está bien. Así que bien, una vez que nosotros contestamos demanda, en plazo de ley, obviamente, esto ya lo hablamos, nos toca analizar alguna demanda, contestación de demanda real. Y yo les traje esta que contestamos hace poquito. A ver. Que tiene varios condimentos. Esta tiene reconvención. Vamos a ir mirando aunque sea por arriba. Les comento brevemente el caso. Este es un edificio en construcción bajo la figura del fideicomiso. Entonces, ¿qué pasa? Como toda obra, ¿no? Se empieza a dilatar, lo agarró la pandemia en el medio. Cuestión, un montón de vicisitudes que no viene al caso comentar. Cuestión que los fiduciantes y varios de los beneficiarios finales del fideicomiso, o sea, los que compraban los departamentos, ¿no? Para ponerlo, para traducirlo al castellano. Ustedes saben que el fideicomiso es una figura, es un derecho real basado en un contrato, obviamente, que implica que alguien, cuando es de construcción, alguien pone la tierra, otro hace la obra, la administra, y los que compran las participaciones en el fideicomiso son los adjudicatarios de departamentos. O sea, muy así nomás sería ese el resumen de la figura. Entonces, digamos que acá estaban preocupados los actores por la demora en la construcción y hacen juicio para remover al fiduciario, o sea, la persona que administra la obra y gestiona los recursos de todo el fideicomiso. Mi cliente es el que pretende resistir esa pretensión. Entonces, fíjense que el objeto, ¿no? Es bastante cliché, vengo por medio de la presente a contestar traslado de demanda, solicitando desde ya se la rechacen todas sus partes, con expresa imposición de costas. En este caso, fíjense que nosotros reconvenimos, entonces también se pone en el objeto. Asimismo, deduzco reconvención por cobro de pesos, actualización e intereses hasta su efectivo pago. Finalmente se solicita el beneficio para litigar sin gastos. Breve comentario, esto ya nosotros lo explicamos. Lo prolijo de un beneficio es hacerlo por incidente. Ahora, muchas veces los abogados, ¿qué hacemos? Lo planteamos en los escritos principales
para que la otra parte vea que el cliente es carente de recursos. Es un metamensaje. Yo le estoy diciendo, mirá, loco, vamos a negociar esto porque mi cliente es insolvente. Eso le estoy queriendo decir al actor. Volvemos. Por supuesto que esto después nosotros lo planteamos en incidente aparte, porque claro, el juez que dice, no, no, por contestada la demanda, todo bien, ahora del beneficio para litigar sin gasto, tramite por vía incidental. Eso fue lo que nos dijo el juez. Que yo ya lo sabía, ¿no? Pero ese mensaje no va para el juez, va para el actor. Volvemos. Acá nosotros le hacemos la cuentita. Dice, ven que dice tiempo oportuno. Esto no hace falta que uno lo ponga. Pero, como les comentaba, que muchos juzgados se comieron la acordada 4013, texto ordenado por la 4039, por la duda le hacemos la cuentita. Por las dudas. Yo creo que hoy por hoy ya la leyeron todo, ¿no? Pero bueno, durante un tiempo los abogados vamos a estar haciendo la cuentita. Entonces se lo ponemos acá. Cuando recibió la cédula, el plazo que tiene para descargar la documental y el plazo del código, que haría que en total tenga 15 días hábiles. Por la duda que a alguien se le ocurra declarar la demanda, la contestación interpuesta fuera de plazo. Fíjense que en el medio estuvo la feria también, así que también le hacemos la cuentita de la feria, por las dudas. Bueno, van a ver, seguimos con capítulos que son contingentes, ¿no? ¿Qué pasó acá? Bueno, o sea, como muchas... o sea, sí, teníamos muchas defensas de fondo, que son las que planteamos más adelante, pero obviamente el demandado, una de las cosas que puede hacer es tratar de empiojar un poco la cancha, ¿no? Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Dijimos, bueno, pará, los actores, que son 3 o 4, no, no tienen legitimación para representar a todos los que integran el contrato de fideicomiso. O sea, me refiero a todos los que tienen participación en el fideicomiso, que son estos. Fíjense la cantidad que son. Los paso medio rápido, así YouTube después no me lo censura. Entonces, ¿qué dijimos? No, pará. Si la vamos a hacer, vamos a hacerla bien. Entonces, que se integre la litis con todos esos. Eh, Les adelanto que el juez hizo lugar a esa pretensión. Imagínense el abogado de la actora, estaba loco, lo apeló, bueno, después se dio cuenta que no iba a proceder, desistió del recurso, pero bueno, digamos que nosotros antes de empezar a defendernos, lo que planteamos es la integración de la litis con todos estos en calidad de terceros, o para sumarse a la parte actora en caso lo consideren necesario. Acá empezamos a cumplir con las cargas del 330, ¿no? Negativa categórica de los hechos. Lo paso rápido, porque en realidad mucho sentido no tiene. Lo que quiero analizar es la estructura. Niego, niego, niego. Fíjense que es medio psicótico porque uno niega absolutamente todo, ¿no? Una buena técnica, esto creo que ya lo comenté. A mí lo que me gusta hacer es imprimir la demanda y voy haciendo como corchetes donde descubro un hecho independiente, le tiro unos corchetes. Y después cuando contesto los voy negando uno por uno. Y uno niega absolutamente todo, ¿no? Porque si no implica asumir la carga de la... O sea, uno cuando niega lo que hace también es devolver la carga de la prueba al actor. Así que yo le sugeriría que nieguen todo. O sea, niego que es humano, niego todo, todo. Y a continuación uno expone lo que cree que es la realidad de los hechos. O sea, lo que efectivamente pasó. Y fíjense que somos coherentes con nosotros mismos, ¿no? Cuando empezamos a relatar, hablamos de antecedentes, bueno, circunstancias particulares, perdón por el scroll, ¿eh? Y el desenlace, ¿no? Cómo terminó la historia y por qué estamos en el juicio. Carga número 2 del 354, inciso segundo. Reconocimiento y negativa de documentos. A algunos nos convenía reconocerlo, qué sé yo, como la existencia misma del contrato. No lo va a desconocer. O la escritura.
No tiene sentido reconocerla, desconocerla, perdón. Entonces son documentos que se reconocen expresamente como que existen. Y después de los otros, similar a lo que hicimos con los hechos, se rechazan, se impugnan, se desconocen absolutamente todos los que no puedan aportar algo de valor. Todos, o sea, los que son atribuidos como autoría al demandado, como los que no lo son, como los instrumentos particulares no firmados. Me refiero a remitos, boletas, tickets, qué sé yo, cualquier cosa que no esté firmada y que no se le impute la autoría al demandado. O sea, uno niega, rechaza categóricamente todos los documentos. Incluso, fíjense, acá había pasado algo muy particular. Algunos estaban escaneados muy mal, eran ilegibles. Y fíjense el grado de meticulosidad que nos tomamos eh, la minuciosidad de enumerarlos página por página los que estaban ilegibles. Rechazo categóricamente los cuadros de las planillas de hoja de 109, 111, 112, 113, 114, 16, 17, 18. Y específicamente todos estos. Tenía una documental monstruosa, ustedes se estarán dando cuenta, uno por uno. O sea que le impugnamos desde la 120 y pico hasta la 555. Esto por ilegible. No se pueden leer. Bien, una vez hecho las negativas, uno se empieza a defender. Acá la verdad que no había excepciones previas, así que directamente articulamos defensas de fondo, ¿no? 354, primer párrafo. Opondrá el demandado todas las defensas que no tuvieran carácter previo. Bien, entonces tenemos defensa de prescripción, falta de legitimación para reclamar, exceptio de non ad impleti contractus, exceptio doli y nada más. Y acá, como es una cuestión contractual, donde se debaten quiénes cumplieron con qué del contrato y quiénes no, nosotros entendemos que al revés, no solamente pretendemos resistir la pretensión de los actores, sino que estamos pidiendo que le paguen, porque no le habían pagado honorarios nunca. Entonces, ¿qué le está diciendo a mi cliente? Ah, bueno, vos sos, bueno, buenísimo, ahora pagame. Entonces reconvenimos por cobro de pesos, donde le hacemos solicitud de que paguen honorarios atrasados. Ofrecimiento de prueba, documental, informativa, confesional y testimonial, pericial, en este caso martillero, contable, arquitectónica. Acá le metimos el beneficio, que después lo hicimos aparte. Porque lo que mostré antes eran las, a ver, consideraciones. No, está bien. Son los testigos. Esto es la prueba del beneficio, que después lo volvimos a hacer en el incidente aparte. ¿Y qué más? Bueno, autorizaciones a otros colegas, anticipo y bono, y el petitorio. Y el cierre con la firma hológrafa. Bien. ¿Preguntas, consultas? ¿Les quedó más o menos claro después cómo se plantea en una contestación real? Yo antes lo que hacía era buscar contestaciones random en la MEB. La verdad que la mayoría dejan bastante que desear, así que a partir de este año prefiero mostrar alguna que hayamos hecho nosotros. Pero bueno, un poco la idea es esa, ¿no? Que ustedes puedan analizar un poco las actitudes que pueda adoptar una persona que recibe una demanda, conozcan cabalmente las cargas que tienen que cumplir para no caer en mala praxis y ver después en el escrito en sí mismo cómo es ustedes pueden estructurarlo el día de mañana. Algo que no comenté que quedó en el tintero, la referencia al 330, ¿no? Cuando dice, y en general cumplir las cargas del 330.
Se está refiriendo a los fundamentos y al ofrecimiento de prueba, básicamente, y al petitorio. Fíjense que el 354 habla de oponer todas las defensas que no tuvieran carácter previo. Bueno, va de suyo que cuando ustedes hacen eso también las fundamentan, ¿no? Pues yo podría ir, fíjense en la que les mostré, solo nombrar las excepciones. Eso sería oponerlas. Pero la verdad que yo las tengo que fundar. Así que bueno, similar consideración a lo que dijimos cuando hablamos de demanda. ¿Qué quiere decir fundar una defensa? Decir, bueno, mirá, ante lo que dice el actor, yo me voy a defender con esta excepción, que está en el artículo tal, que exime, qué sé yo, exime de responsabilizarme cuando la relación causal la interrumpe un tercero por el cual yo no tengo obligación de responder. O sea, esa podría ser una fundamentación legal válida. Citar con doctrina, que interpreta ese artículo, y apuntalarlo con jurisprudencia. O sea, lo mismo que hacía el actor, cuando fundamenta la demanda. Por remisión a la demanda también está lo de la prueba. 332, prueba documental. Y para los procesos sumarios y sumarísimos, no me acuerdo el número de artículos, chicos. Creo que era el 496 para sumarísimo. Y creo que el 476, o después fíjense, para sumarios. Y el petitorio, ¿no? Que también va en la contestación. Esas son las remisiones del 330, del 354 al artículo 330. Así que bueno, chicos, vamos a dejar acá. Así que bueno, nada, ¿preguntas, consultas? Bueno, les deseo buenas vacaciones, espero que descansen, que renueven un poco las energías y nos estamos viendo a la vuelta. Les mando un abrazo grande y pasen buen fin de. Hoy, si salen a festejar el Día del Amigo, por favor, con mesura, no los quiero ver después en la calle provocando desmanes, tranqui hoy. Gracias, Guille. Buen fin de Gracias, buenas Guille. vacaciones. Gracias. Luego. Gracias, buen fin de. Pásenlo lindo, abríguense. Nos vemos. Nos vemos.